Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de la charla, que es la evaluación del donante vivo de riñón. Como dijimos, la importante demanda de órganos y la baja oferta de los mismos hace que se realicen trasplantes con donantes subóptimos y también que se realicen trasplantes con donantes vivos. El trasplante con donantes vivos está legislado por la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos y Células, que es la Ley 27447, que realmente es una excelente ley de trasplante que nos enorgullece. En dicha ley se abordan varios artículos la temática del donante vivo. En el artículo 17, por ejemplo, habla que los jefes y subjefes de equipos deben dar información tanto al donante como al receptor con los beneficios esperados del trasplante, que la información debe ser dada al paciente si no es factible a su representante legal, que debe haber un consentimiento informado, que se debe constatar que realmente entiende el donante y el receptor los riesgos y beneficios del trasplante, y que este consentimiento debe figurar en la historia clínica del receptor y del donante. También habla de quiénes pueden ser los donantes vivos de riñón. En el artículo 22, la ley argentina permite a las personas mayores de 18 años que sean parientes con el receptor con un grado de consanguinidad de cuarto grado, o que sea por adopción, o que sean los cónyuges que demuestran una convivencia y que por eso pueden, sin autorización judicial, ser donantes. El trasplante con donante vivo y la aceptación de los donantes crea un dilema ético importante. Se hacen innumerables foros de consenso. Un foro importante fue el de Ámsterdam de abril de 2004, donde se tuvo como objetivo el desarrollo de estándares de cuidados para la protección del donante vivo, y declara la comunidad trasplantológica como responsable sobre el donante vivo de riñón, y propone la confección de guías. El donante vivo realmente crea un dilema ético. Uno tiene que ser cuidadoso y tiene que ver que se cumplan todos los preceptos de la ética, como la no maleficencia, el beneficio, tanto de donante como de receptor. Primero, antes de ver cómo se evalúa un donante, quisiera abordar cuáles son los riesgos de los donantes vivos de riñón. Bueno, existen riesgos inherentes a la nefrectomía. La nefrectomía, en realidad después vamos a ver la nefrectomía laparoscópica versus la convencional, qué riesgos tienen, pero bueno, es una cirugía con baja morbilidad. Las complicaciones pueden ser atelectasia, neumotoras, neumonía, infecciones del tracto uterino, complicaciones de la herida y trombosis venosa o tromboembolismo. La mortalidad también es baja, no cambió en los últimos 15 años. Múltiples estudios analizan el impacto que tiene el ser donante tanto en la sobrevida como en la incidencia de insuficiencia renal crónica y de otros parámetros de salud renal como la proteinuria y la microalbuminuria, y parámetros de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial. Este es un estudio muy importante en el que se abordaron 3.600 donantes. Fue publicado en el New England en el 2009, y ellos analizaron la probabilidad de sobrevida entre personas que habían sido donantes versus controles, y se ve que con un seguimiento larguísimo, tienen pacientes hasta 16 donantes con 40 años de historia de donación, donde se ve que la sobrevida es semejante a la de la población general. Asimismo, el riesgo de incidencia la incidencia de insuficiencia renal crónica es en los donantes desde 180 por millón de personas por año, mientras que en la población general 268. ¿Qué parámetros en el análisis multivariados impactan? Bueno, en el filtrado glomerular ellos midieron con ioxol el filtrado glomerular. Por supuesto, la edad de donante, que va decayendo el filtrado glomerular a través de los años. El sexo femenino,
y el body mass index elevado confiere un riesgo mayor de pérdida de filtrado glomerular, no les dio significativo el tiempo de la donación. ¿Cuáles son los riesgos para el desarrollo de albuminuria encontrados en estos esquemas? Bueno, sí, el tiempo de donación. Al igual que la hipertensión, donde la edad del donante, el cumplir años a lo largo de la vida, y el body mass index. Este es un metaanálisis muy importante publicado en el Annals International of Medicine en el 2006, donde lo que evalúan es la tensión arterial de los donantes a largo plazo, a los 10 años la evalúan, y también participa un número importante en este metaanálisis de donantes, 5.140, y lo que observan es que con respecto a la tensión arterial sistólica, cuando se compara el riesgo mayor en donantes que en la población general, al igual que la presión arterial diastólica. Pero cuando se ve ¿qué ocurre? Se ve que los donantes tienen un riesgo aumentado que es por encima de 5 milímetros de mercurio anticipado por la edad. Y fíjense que la tensión arterial sistólica es solo 6 milímetros de mercurio mayor que en la población general, y la tensión arterial diastólica solo 4 milímetros mayor que en la población general a los 10 años. O sea que si bien encuentra una mayor tasa de hipertensión arterial, esta no tiene relevancia clínica. Cuando ven cuál es el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, múltiples estudios demuestran que no hay un riesgo elevado, otros sí que hay un riesgo elevado en los donantes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo al momento de la donación? Bueno, un donante mayor de 60 años al momento de la donación, de sexo masculino, que tenga una tensión arterial mayor, que tenga mayor peso corporal y menor filtrado glomerular. Este es otro estudio muy importante de la Cleveland Clinic, donde tienen un seguimiento de 25 años de los donantes post-nefrectomía. ¿Qué encuentran ellos cuando analizan tanto la presión sistólica como la diastólica, como la creatinina, el clearance de creatinina y las proteínas urinarias? Ellos se encuentran que están en realidad en un rango normal de acuerdo a la edad. O sea que hay variaciones, pero que pueden ser atribuibles a la edad y no al hecho de donación de la nefrectomía. Este es otro estudio también muy importante, publicado en el Kidney, donde tiene un seguimiento de la proteinuria de los donantes a los 11 años y de la microalbuminuria a los 14 años. También es un análisis que analiza 5.048 donantes. ¿Y qué se observa? Bueno, que en los donantes también hay mayor riesgo de proteinuria y de microalbuminuria, pero fíjense las diferencias que hay. Con respecto a la proteinuria, los controles tienen 83 miligramos por decilitro y los donantes tienen 140 miligramos por decilitro. Ellos ven que la proteinuria aumenta en este escaso rango con el tiempo de seguimiento del paciente. Por eso los estudios a muy largo plazo son muy importantes y uno debe evaluar en los donantes de riñón realmente que no sean personas muy jóvenes, porque bueno, a mayor probabilidad o mayor expectativa de vida, mayor probabilidad de desarrollar proteinuria. Lo mismo pasa con la microalbuminuria. Fíjense que los donantes tienen 56 milímetros más alta que los controles con respecto a la microalbuminuria. También lo que se ve, que el filtrado glomerular en este estudio, en este metaanálisis y review sistemático, ellos que ven, bueno, que el promedio de filtrado glomerular es de 86 mililitros en los donantes, en la gran mayoría. Solamente 12 donantes tuvieron un filtrado glomerular entre 30 y 59%, y 0,2 un filtrado glomerular menor al 30% a lo largo del seguimiento. ¿Cuál es el filtrado entre donantes versus controles? Y bueno,
Los donantes tenían 84 mililitros por minuto y los controles 96. Y no vieron progresión del deterioro de filtrado glomerular en 15 años. Cuando uno, digamos, uno se atiende a la clasificación actual de enfermedad renal crónica, lógicamente los donantes quedan con un grado de enfermedad renal crónica, pero esto no tiene impacto clínico como vamos a ver más adelante. Nosotros hicimos un seguimiento alejado de donantes en nuestro hospital, analizamos 109 pacientes, y lo que nosotros vimos con un seguimiento de hasta 168 meses, la media de seguimiento fue 47 meses, y lo que vimos que si bien la tasa de filtrado glomerular post-nefrectomía fue significativamente menor con respecto a la predonación, era una media de 105 versus 90%, cuando se lo compara con una fórmula que trata de estimar el filtrado glomerular esperado para la edad del paciente, no hubo diferencias significativas. Los factores de riesgo que nosotros encontramos también para tener una menor tasa de filtrado glomerular fueron la edad mayor de 50 años, el tiempo de la donación, y nosotros hacemos para evaluar la función renal, reserva renal, que consiste en administrar una dieta hiperproteica, que la hacemos nosotros con lácteos, y hacer el delta de filtrado glomerular, ver cuánto aumenta el filtrado glomerular luego de la dieta hiperproteica. Hubo una correlación bastante importante con la dieta, la reserva renal negativa y la mayor caída de filtrado. Lo esperable es que después de la dieta hiperproteica el filtrado aumente como mínimo un 20% al basal. Nosotros también para hacerla damos cimetidina previamente para evitar la secreción de creatinina. Nosotros no encontramos diferencia en el desarrollo de hipertensión arterial y no detectamos microalbuminuria en los donantes en este periodo de seguimiento. Este es un estudio un poquito con lo que hablaba recién, publicado recientemente en el Kidney International de Casisque, del grupo de Casisque, donde ellos evalúan la tasa, entre otras cosas, la tasa de filtrado glomerular a los 9 años post-donación. Y lo que observan que es que los controles a los 6 meses tienen casi un 99% de tasa de filtrado glomerular con respecto al basal. Mientras que los donantes a los 6 meses tienen 70% del filtrado glomerular. Este es un estudio con muy buen diseño. El problema de los estudios cuando evalúan esto es realmente que tienen muchos sesgos, están muchas veces mal elegidos los grupos controles, y este estudio tiene una potencia importante porque es un estudio prospectivo. Ellos analizan los donantes con el estudio inicial, y son comparables los grupos que estudiaron y fueron finalmente donantes a los grupos que estudiaron y no fueron donantes por diferentes motivos a contraindicación médica. Y el estudio prospectivo a 9 años, así que es un estudio con bastante poder. Y lo interesante, para lo cual ellos no tienen realmente mucha explicación, es que lo que ven que a lo largo de los 9 años, los controles declinaron la función, la tasa de filtrado glomerular, a menos 0,26 mililitros minutos por superficie corporal, mientras que los donantes no declinaron la función renal a lo largo del tiempo. Ellos especulan que puede haber una hiperfiltración, bueno, que esto se habla mucho, que los donantes con un riñón único puede haber hiperfiltración, pero en realidad no encuentran microalbuminuria, no encuentran proteinuria y no pueden explicar por qué los donantes declinaron menos la función renal. En realidad los donantes, hubo un estudio muy antiguo realizado en Londres, donde lo que veían que los donantes eran personas muy sanas, muy seleccionadas, que por otro lado tenían un cuidado de salud permanente, eran más cuidadosos con su salud, se controlaban periódicamente, y eso hacía también que muchos donantes estuvieran con muchos parámetros de riesgo cardiovascular mejor que los que no eran donantes.
Un tema a tener en cuenta cuando uno acepta donantes, mujeres en edad fértil, ¿qué va a pasar con el deseo de embarazo? Cuando se analizan los embarazos en mujeres donantes post-donación, se ve que tienen un riesgo de preeclampsia un poco aumentado sobre la población general, 5,7 las donantes versus 2,6. En el embarazo post-donación, puede haber un mayor riesgo de pérdida fetal, mayor riesgo de diabetes gestacional, de hipertensión gestacional y de preeclampsia. Pero realmente hay muchos reportes de embarazos muy exitosos en las mujeres, si bien casi todos los estudios muestran que puede haber un riesgo de preeclampsia aumentada. Como conclusión, nosotros podemos decir que si bien los donantes, cuando se los compara con controles sanos, tienen un filtrado glomerular menor, mayor nivel de tensión arterial, mayor proteinuria y microalbuminuria, estos cambios no parecen tener un mayor impacto clínico. Y la adecuada selección, seguimiento y educación de los donantes es fundamental para tratar de disminuir estos riesgos. Una vez analizado los riesgos del donante, porque realmente es un tema muy importante evaluar, tenemos que plantearnos por qué hacer trasplantes con donante vivo, si uno está exponiendo al donante a un riesgo aumentado. Bueno, una idea es disminuir la brecha entre los trasplantes requeridos y los trasplantes ofrecidos. Cuando uno analiza el resultado de los trasplantes realizados con donante vivo, realmente tienen, digamos, fíjense en este gráfico, esta es la sobrevida de trasplantes hechos con donantes histoidénticos a su receptor. En contraposición, la sobrevida del injerto en trasplantes realizados con trasplante cadavérico, y fíjense que en el medio, acá superpuesto, están los trasplantes realizados con donantes vivos relacionados, no relacionados, con alta compatibilidad y con baja compatibilidad. Entonces aquí en los donantes vivos la compatibilidad parecería jugar menos rol que en el donante cadavérico. ¿Por qué esto? Bueno, el donante vivo no está sujeto el riñón a la injuria producida por la muerte cerebral, los tiempos de isquemia prácticamente no existen, porque son cirugías simultáneas, y eso le da una ventaja sobre el donante fallecido en forma importante. Fíjense en este gráfico el porcentaje de sobrevida entre donantes vivos relacionados y no relacionados. Y fíjense que los relacionados y no relacionados tienen la misma sobrevida y depende si se instala un rechazo o no. Cuando se instala un rechazo, tanto la sobrevida del donante vivo relacionado con muy buena compatibilidad como el del no relacionado con baja compatibilidad es semejante. Mientras que si se hace el trasplante y no existe rechazo, fíjese que aún con baja compatibilidad, la sobrevida del injerto a largo plazo es semejante. Entonces, ¿por qué hacer el donante vivo? Facilita el acceso al trasplante, asegura la sobrevida del injerto y el riesgo del donante cuando está bien evaluado es bajo. Otra ventaja que ofrece el donante vivo es que la ley argentina contempla el trasplante vivo previo al ingreso a diálisis, cosa que no ocurre con el donante fallecido. Para recibir un trasplante con donante fallecido, el paciente debe estar en diálisis. Y fíjense el impacto que tiene el estar en diálisis o no al recibir el trasplante. Esto es estar libre de eventos, donante fallecido y donante vivo. Fíjese qué ocurre cuando el trasplante se hace previo al ingreso a diálisis y la sobrevida del injerto. Y fíjense aún cuando hay de hasta 6 meses de diálisis, cómo existe esta brecha importante en la sobrevida del injerto, y bueno, lógicamente, el mayor tiempo de diálisis predispone a una mayor pérdida del injerto, tanto en donante fallecido como en donante vivo. Entonces, el trasplante previo al ingreso a diálisis también da una importante mejoría en la sobrevida del injerto.
Una vez dicho esto, y las ventajas de trasplantar con donante vivo, bueno, ¿cómo se evalúa el donante vivo? Se le hace una evaluación médica y una evaluación psicológica y social, que es muy importante. Uno debe asegurarse de confirmar la voluntad de donar y de descartar posible coerción. Lo que se aconseja en muchas guías y que nosotros tenemos en el hospital es la evaluación, aparte de la evaluación psicológica habitual por los psicólogos del equipo de trasplante, una evaluación por lo que se denomina representante del donante, que son médicos, psicólogos o no, que están fuera del equipo de trasplante, donde siempre puede haber un sesgo en la selección, y donde el donante puede ir a expresar sus dudas sin sentir la presión de manejarse en los grupos del equipo de trasplante. Nosotros en el hospital tenemos, hace varios años, este grupo de representantes del donante hizo una evaluación de la calidad de vida de los donantes. Un hecho muy interesante que se encontró en el estudio, que un año post donación todos los donantes ratificaron su decisión de donar, o sea que dijeron que si tendrían, viendo después de lo que había pasado, volverían a donar el riñón. Todos los donantes presentaron resultados satisfactorios de calidad de vida, con tiempos de retorno a la actividad laboral aceptable. Y bueno, el representante del donante garantiza una decisión voluntaria de donar. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para un donante vivo de riñón? Básicamente el donante vivo debe ser una persona que está sana, o que tiene alteraciones de salud mínimas. Por supuesto que está contraindicada la enfermedad renal crónica y los marcadores de enfermedad, los donantes que tienen marcadores de enfermedad renal como proteinuria, microhematuria o nefrocalcinosis. Los donantes, las personas que tienen alteraciones urológicas o vasculares, por supuesto si tienen una infección activa o crónicas, si tienen enfermedades neoplásicas activas, si tienen enfermedades crónicas, hipertensión arterial, que después vamos a analizar qué hipertensión arterial, diabetes, psicosis, o trastornos severos de la coagulación que requieran una articulación importante, que pueden correr riesgo al suspender uno la anticoagulación por el momento de la cirugía. Entonces vamos a entrar un poquito a cómo se hace la evaluación del donante vivo de riñón. Bueno, se hace la evaluación inmunológica, debemos conocer el grupo sanguíneo, el HLA, BC, IDQ, IDP, IDR, para ver qué match existe entre donante y receptor, y el crossmatch contra donante para evaluar la presencia de anticuerpos anti-HLA. ¿Qué posibles barreras se pueden encontrar cuando uno evalúa a un donante desde el punto de vista inmunológico? Bueno, existen dos barreras. Una es la incompatibilidad del grupo sanguíneo. Nosotros dijimos, bueno, lo ideal es hacer trasplantes con grupo sanguíneo compatible. De hecho, en la donación con donantes fallecidos se hacen solo con grupos, al menos en nuestro país, con grupo sanguíneo compatible. En el donante vivo se puede hacer trasplante con grupo sanguíneo incompatible. Es un trasplante que tiene un poco más de riesgo de rechazo inicial y de pérdida inicial del injerto. Actualmente existen esquemas de inmunosupresión aceptables que hacen que se puedan hacer con cierta tranquilidad trasplantes con AB0 compatible. También depende, para poder hacerlo, del nivel de aglutininas contra un grupo sanguíneo que tenga el receptor. La otra barrera que uno puede encontrar, que el receptor esté sensibilizado con anticuerpos anti el HLA del donante y no pueda realizarse el trasplante por el riesgo de rechazo del injerto. Ante esta eventualidad es que se plantea el trasplante con donantes cruzados. También con la incompatibilidad de grupo sanguíneo podemos plantearlo. El trasplante con grupo cruzado recientemente se legisló con la nueva ley argentina. En el artículo 23 de la ley de trasplante se habla de quienes pueden entrar al programa del INCUCAI de trasplante cruzado. El programa actual vigente es solamente de entrecruce simple, es decir, dos parejas reciben, el donante de la pareja 1 da el riñón
al receptor de la pareja 2 y viceversa. En otros países se hacen como una cadena entre varios donantes y receptores. El trasplante cruzado, la verdad que permite, es muy útil para pacientes sensibilizados, a veces incluso se hace para garantizar un mejor match de edad, por ejemplo, y también puede plantearse el trasplante ABC no incompatible. Una de las preocupaciones más importantes que uno debe tener mucho cuidado es la evaluación de la función renal para predecir cuál es el riesgo que va a correr el donante con la nefrectomía. Se aconseja que la función renal sea medida con clearance de creatinina ajustado a superficie corporal, hacer más de una medición para disminuir la variabilidad. No, digamos, el clearance estimado por fórmulas no es útil en la evaluación del donante, ya que con creatininas plasmáticas normales, los clearance evaluados por fórmulas en general subestiman el filtrado glomerular. El CKD-EPI, que es una excelente fórmula, no cuenta con la validación externa para ser aplicada en la evaluación de donantes, y en algunos centros, en nuestro centro particularmente, hacemos, como dije, la prueba de reserva funcional renal tras la sobrecarga proteica, que se considera positiva cuando el clearance aumenta por encima del 20% sobre el basal. ¿Cuándo acepta evaluando la función renal a un donante cuando el clearance de creatinina es mayor de 90 mililitros? Se descarta totalmente cuando el clearance de creatinina es menor, y en el medio están los glices, que vamos a verlo con la evaluación de la proteinuria y de la microalbuminuria, que es cuando un paciente tiene entre 60 y 90 de clearance ajustado a superficie general, corporal, perdón, que es lo que se hace. Y bueno, ahí hay que evaluar muy bien el donante y el receptor, digamos. El donante qué edad tiene, qué expectativa de vida tiene, y el receptor también qué edad tiene y qué masa nefronal uno le está ofreciendo. Y hay que ser muy cuidadosos con la aceptación de estos riñones, tanto fundamentalmente por el riesgo que puede correr el donante, como también la disminución en la posible sobrevida del injerto renal en el receptor. Otra, digamos, es importante evaluar la microalbuminuria. Una albuminuria menor de 30 es lo que se acepta para los donantes. Se descarta totalmente la albuminuria mayor de 100 miligramos días, y también está el gris en la albuminuria entre 30 y 100 miligramos días. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hematuria? Por supuesto hay que ver la causa de hematuria. En principio, lógicamente, descartar una infección urinaria. Muy importante cuando el donante es añoso, por encima de 50, 60 años, descartar neoplasias como causa de hematuria. Ver, por supuesto, la presencia de cálculos, y si la hematuria es de origen glomerular, donde se descartaría al donante. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen cálculos? Los cálculos renales son muy frecuentes en la población general y cuesta aceptar donantes con cálculos, dado que si el paciente queda monorreno, forma un cálculo y se moviliza, puede haber una obstrucción de su riñón único. Uno que va a ver con los cálculos, por supuesto, el tamaño, si lo tiene, tratar de evaluar la historia de recidivas, por supuesto hacer el estudio metabólico, ver qué alteración metabólica tiene, y en cuanto a alteraciones metabólicas se contraindican los cálculos estruistas, que son los cálculos infecciosos, cistinuria, o sea, los de origen genético, como cistinuria, hiperoxaluria y la acidosis tubular renal. El resto de los pacientes hay que evaluarlo cuidadosamente. Por supuesto que si uno acepta, es un paciente con un cálculo único, sin historias de recidivas y con un estudio metabólico normal o con un cambio mínimo. Pero también hay que ver muy bien la edad del donante, la edad del receptor, cuáles son los riesgos que se están asumiendo. La obesidad es un problema, se descartan en general donantes con un body mass index mayor de 30. En cuanto a la evaluación infectológica, es semejante a la del donante fallecido. Hay que detectar infecciones activas que descarten la posibilidad de donación. Por supuesto que se descartan pacientes HIV, hepatitis C, B,
y también se evalúa el CMV para ver si hay mismatch, tanto el Epstein-Barr como el CMV entre donante y receptor predisponen a la adquisición de enfermedad, y en el caso del Epstein-Barr a la aparición de enfermedades linfoproliferativas. La serología para sífilis positiva no es una contraindicación, pero sí hay que tratarla y esperar el tiempo necesario para estar seguros que no estamos en ventana para un HIV. Y con respecto a la presencia de neoplasias pasadas en el paciente, bueno, se hace un screening de neoplasias a través de búsqueda de neoplasias ginecológicas, prostáticas en los hombres, imágenes de tórax, videocolonoscopía en pacientes por encima de 50 años con factores de riesgo. Y si el paciente tuvo antecedentes de una neoplasia, hay que indagar muy bien el tipo de tumor, los criterios de curación de los mismos para poder determinar el tiempo de espera para que pueda llevarse a cabo la donación. Está relatado el caso de una donante que tuvo un cáncer de mama 20 años previo a la donación, que donó y al año hizo una recidida del cáncer de mama. Afortunadamente tanto donante y receptora estaban muy bien. La otra evaluación es la evaluación de la vasculatura del riñón, ver si tiene más de una arteria, más de una vena, si hay patologías, digamos, uno busca anomalías vasculares como enfermedad arteriosclerótica o angiodisplasia. La angiodisplasia es una contraindicación para el riñón, son arterias muy friables que corren riesgo en la sutura del implante. Ver si hay vasos arteriales únicos o múltiples que puedan hacer de más riesgo la cirugía. La evaluación de la vasculatura renal se hacía antiguamente con una arteriografía renal, actualmente el estudio de elección es la angio-TC, que es mucho menos cruento. Estas son imágenes de angio-TC evaluando la vasculatura renal, fíjense la claridad de las imágenes, acá hay un riñón con una doble arteria. Bueno, es un excelente método para evaluar. Nosotros en el hospital hacemos desde hace mucho tiempo angio-TC, y en un estudio que hicimos, que evaluamos en forma prospectiva, vimos que hubo una coincidencia completa entre el hallazgo de la angio-TC y el hallazgo de la cirugía. Actualmente, digamos, la nefrectomía en el donante, una vez que está aceptado, se puede hacer a través de dos métodos fundamentalmente. Uno es la nefrectomía convencional, que se hace una herida subcostal, que es una herida bastante amplia. Las ventajas es que el abordaje extraperitoneal minimiza las complicaciones abdominales, es un tiempo operatorio corto, y se asegura siempre una función inmediata del injerto, que es lo habitual en el donante vivo, digamos, así como el donante fallecido, casi lo habitual o lo más frecuente es el retardo de la función del injerto, en el donante vivo lo habitual es la función inmediata del injerto. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, puede haber un dolor retroperitoneal prolongado, una gran herida subcostal que molesta por un buen tiempo, un prolongado tiempo de recuperación y una potencial complicación de la herida con hernias, o hay debilidad de la pared abdominal, que es bastante frecuente. Actualmente se utiliza mucho la nefrectomía laparoscópica. La nefrectomía laparoscópica es con mano asistida. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el postoperatorio, si bien las primeras 24 horas son similares, digamos, la recuperación es mucho más rápida. Los donantes con nefrectomía laparoscópica se están yendo al tercer día de alta, la herida es mínima, se logra un rápido retorno a las actividades habituales, y como se hace a través de una pantalla, la visualización de los vasos, hay una excelente visualización de los vasos renales. Las desventajas, bueno, hay menor experiencia, el neumoperitoneo que se hace para poder realizarla puede comprometer el flujo sanguíneo renal, y es un poco más frecuente el retardo de la infección, el retardo de la función del injerto, a veces, que con respecto a la nefrectomía convencional.
El tiempo quirúrgico es un poquito más prolongado, los vasos a veces son más cortos y el implante puede ser más dificultoso y por supuesto los costos son más elevados, pero la recuperación del donante es mucho más rápida y más confortable. Acá hay una fotito cómo se hace la nefrectomía laparoscópica. Esta es una cámara, por aquí entra la mano del cirujano y la verdad que se obtienen excelentes resultados. Nosotros hicimos también, hace tiempo que se hace últimamente, creo que en los últimos años se hicieron 2 nefrectomías convencionales. Esta, bueno, acá se analizó nefrectomía convencional versus laparoscópica, que en realidad la tasa de complicaciones es semejante, las complicaciones mayores fueron bajas y la creatinina al trasplante a los 3 meses y la aparición de retardo de la función del injerto fue semejante en los 2 grupos. Bueno, como conclusiones podemos decir que los trasplantes con donantes vivos son cada vez más frecuentes en los distintos programas, que la causa fundamental de este aumento es de utilizarlos es la escasez de órganos provenientes de donantes fallecidos. El trasplante con donante vivo, sea relacionado o no relacionado, asegura una óptima sobrevida tanto del injerto como del paciente. La sobrevida del injerto es mayor que cuando se realiza el trasplante con donante fallecido en términos generales. La donación de riñón en vida es segura, con baja tasa de complicaciones a corto y largo plazo, y el equipo de trasplante tiene una gran responsabilidad en la evaluación, educación y seguimiento de los donantes a fin de disminuir los riesgos que conlleva a la donación de un riñón en vida. Y también la responsabilidad de los nefrólogos de ofrecer, de hablar con los pacientes si tienen un donante vivo y derivarlos a los equipos de trasplante si se puede hacer un trasplante preventivo mucho mejor. Bueno, muchas gracias.